Grace, Hola, maestro. ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Pues esperando a la gente. René Descartes, ¿sí? ¿Mandé? René Descartes, la tarea. Ah, sí, sí la tengo. Era lo de qué es la poesía, ¿no? Y tres poemas. No, pero primero es filos. Primero es Ok. filosóficos. Ah, Esa es para la segunda. es que ya siempre se me revuelven las tareas con las. A ver. Filosóficos. También dejó de filosóficos. Biografía y filosofía de René Descartes. A ver. Biografía de, a ver que la busco. Sí, esa René misma. Descartes, ¿verdad? Así es. A ver. Ya la encontré. ¿Ya tuvieron algún examen? Hoy, de redacción. ¿Qué fue lo de el café o qué fue? Un examen sobre la revista Renacer. ¿Y qué les tocó hacer? Sobre, era oral, era decir los temas que tenía, los valores, todo lo que había en la revista, las metas, los objetivos, la misión, y Ah, pues lo que sí. ¿y no pasaron artículos? mm, ¿Cómo? El contenido, Ah, no, creo que no. puras preguntas. Ahí Ujú. anda Dani y Laura. Ya Hola, profe. llegaron. Sí, ahí está Dani y ahí está Laura. Ya le leo la biografía. Deja ver si se confundieron también. Dani, ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo no, está? no se confundieron de materia como otras. ¿Mandé? No se confundieron de materia como otras que estoy viendo. No, A ver qué materia es. textos filosóficos, ¿no? Muy bien. René, ¿qué? René, ¿qué? ¿O cómo? La tarea. Ese nos dejó 3 poemas, ¿no? Ah, Sí, nos dejó, no, nos dejó llevan dos. la definición de lo que es poesía, ¿no? Ah, Ok, no, pues sí. a ver, Laura, ¿en qué materia estás? Ah, no. Textos filosóficos. ¿Y qué era la tarea? Ay, no me acuerdo. ¿No la apuntaste? Profe, pero sí era Pero la esa es definición de lo que era poesía, ¿no? O la definición de no, un cuento. no, está bien, pero eso es de literarios. No, pero no nos dijo la tarea La de filosofía de lo de René. textos. Filosofía No, y biografía de René Descartes. ¿No la apuntaste? no la tengo apuntada, profe. Y Laura. No. A ver, saquen datos importantes en 3 minutos. Ya la tengo aquí yo. La acabo de buscar. Y Laura Pérez, René Descartes, biografía y René. filosofía. Sí, los poemas son para el ratito. ¿Ya la leo, maestro? Sí, para ir explicando. A ver. René Descartes fue filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con los
propia en el umbral de la revolución científica. Muchos elementos de la filosofía de Descartes tienen precedentes en el aristotelismo tardío, el Estoicismo. estoicismo o el filósofo natural. Ajá. Como San Agustín, en su filosofía natural rechazó cualquier apelación a los fines finales divinos o naturales. Al explicar los fenómenos naturales en términos mecánicos, en su teología insiste en la libertad absoluta del acto de creación de Dios, al negarse a aceptar la autoridad de filósofos anteriores. Descartes con frecuencia distingue sus puntos de vista de los filósofos que lo precedieron. Afirmó un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo, rompiendo con la tradición aristotélica. A ver, hasta ahí. Sí, Renato o René Descartes, filósofo francés, nace en La Haya por los años 1590. Él estudió con los jesuitas. Los jesuitas fue y es la orden religiosa, dicen, más preparada de la iglesia, donde han salido grandes pensadores, escritores, filósofos, y se le considera el padre de la filosofía moderna. Aparte de ello, fue matemático. Ustedes han trabajado en matemáticas, algo de su aportación. No sé si han oído hablar del método cartesiano. El eje de la X, el eje de la X, de la Y, despejar, todo eso es parte de él. Y también él crea la famosa geometría analítica. Geometría analítica. La geometría más conocida es la euclidiana, con la influencia de de Euclides entre los griegos, y él hace una combinación de la álgebra, lo que decíamos ahorita, la X, la Y, el método cartesiano y la geometría. Y a ambas ciencias que combinan el álgebra y la geometría, más bien partes de las matemáticas, da lugar a la geometría analítica. ¿Qué más, Dani o Laura? Yo tengo su filosofía. A ver. ¿Cómo dice? Dice, es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza, y como el filósofo que se supone el punto de ruptura definitivo con la... A ver, hasta ahí. Deja que acabe Cris su jugo. ¿O qué? ¿No es jugo? Es agua. Es agua. Ah, muy bien. La palabra clave de Laura que dijo es el racionalismo. Los grandes filósofos han creado métodos justamente así llamados filosóficos que los distinguen de otros. Por ejemplo, Descartes desarrolla un método filosófico llamado así, el racionalismo, en donde todo hay que sujetarlo a la razón, pasando por la duda. Hay que dudar de todo para llegar a una certeza en el conocimiento, lo que le llaman la duda sistemática. A ver, Cris, busca qué es la duda sistemática. Sí, voy. Mientras Dani lee algo. Ahí voy. Y Laura va a buscar la Es definición de de Descartes, ¿no? geometría analítica. Laura. ¿Laura o yo? No, tú vas a leer algo, ¿De Laura, geometría analítica? Laura, geometría analítica, y Cris, Ya la encontré. a ver, duda sistemática. Principio, ajá. ¿Qué es la duda sistemática? Principio de duda o evidencia sistemática, no aceptar como verdadero o algo hasta que se compruebe con evidencia clara y distante aquello que es realmente verdadero.
Con la duda sistemática se evita la prevención y la precipitación, aceptándose como cierto lo que sea evidentemente claro. Sí, no aceptar por aceptar. Él me dijo que era así, yo supuse. No, llegar a la profundidad del conocimiento y poder aceptarlo. ¿Qué le tocó a Laura? Geometría analítica. A ver, Ya lo tengo. ¿cómo dice? Dice, es una rama de las matemáticas dedicada al estudio en profundidad de las figuras geométricas y sus respectivos datos, tales como áreas, distancias, volúmenes, puntos de intersección, ángulos de inclinación, etc. Muy bien. Ahora sí, Dani. Ahí voy. Bien. Sí. Voy a leer lo del método cartesiano. Muy bien. El método cartesiano que Descartes propuso para todas las ciencias y disciplinas consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas, hasta hallar sus elementos básicos. La idea simples que se representan a la razón de un modo evidente, y proceder a partir de ella, por síntesis, a reconstruir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación establecida entre ideas simples de la misma evidencia de esta. Ahora, los fundamentos de su física mecanicista, que hacía de la extensión la principal propiedad de los cuerpos materiales, fueron expuestos por Descartes en las Meditaciones metafísicas, en 1641. Donde se desarrolló su demostración de la existencia y la perfección de Dios y la inmortalidad del alma, ya apuntada en la cuarta parte del discurso del método. El mecanismo radial de las teorías físicas de Descartes, sin embargo, determinó que fuesen separadas más adelante. Conforme crecía su fama y divulgación de filosofía, arrasaron las críticas y las amenazas de persecución religiosa por parte de algunas autoridades académicas y eclesiásticas, tanto en los Países Bajos como en Francia. Sí, es ¿Les que digo, profe? ahí voy, ahorita. Es que en esos días había una guerra ideológica y religiosa entre católicos y lo que hoy llamamos protestantes. Era una lucha que detrás de ello no era más que una lucha política que estaba disfrazada de cuestiones religiosas y ahí entraban todos los que leían, pensaban, y entre ellos Descartes. Tiene influencia, ahorita lo dijeron, de Aristóteles, porque Aristóteles pues, tuvo una presencia en la filosofía europea de por medio de 1000 años, entonces no se podía descartar así rápidamente. Tenía que haber todavía influencias de estos escritores y autores. Ahora sí, Dani, ¿qué más? Dani. Ahí voy. Okay. Pienso, luego existo. La duda razona entonces Descartes. Es un pensamiento, dudar es pensar. Ahora bien, no es posible pensar sin existir. La suspensión de cualquier verdad concreta a la misma duda. Es un acto de pensamiento que implica inmediatamente la existencia del yo pensante. De ahí su célebre formulario, pienso, luego existo. Por lo tanto, podemos estar firmemente seguros de nuestro pensamiento y de nuestra existencia. Existimos y somos una sustancia pensante espiritual. Clases de ideas de Descartes pasa entonces a revisar todos los conocimientos que previamente había descartado al comienzo de su búsqueda. Y al reconsiderarlos observa que las representaciones de nuestro pensamiento son tres clases de ideas. Innatas como la belleza o justicia, ideas, advistencias que proceden de las cosas exteriores como la estrella o caballo, e ideas ficticias que son maneras creaciones de nuestra fantasía. Por ejemplo, los monstruos de la mitología. ¿Les sigo? A ver, ahorita, ahí hay una influencia también de Platón. Platón creía en las ideas innatas. Innatas quiere decir las ideas que ya traemos de nacimiento. Lo que pasa es que Platón creía en la reencarnación.
Entonces él decía que cuando venimos a la Tierra ya traemos experiencias de otras vidas. Por eso para Platón decía que aprender algo no era más que recordar de vidas pasadas que habíamos ya tenido aquí en la Tierra. Y Descartes tiene esa influencia en ese sentido de Platón. A ver, Platón propone, Descartes propone algunas reglas en el discurso del método. Son 4, Chris la 1, Laura la 2 y Dani la 3. Reglas, las buscan, reglas del discurso del método. Descartes. Chris 1, Laura 2, Dani 3. Reglas del discurso del método. ¿Sí aparecen? Son 4, ¿sí, no? Sí, pero como somos 3, 1, 2 y 3. Y el pilón, a ver Digo, y ahorita. deje que... El pilón, a ver ahorita quién la lee. Chris 1, Laura 2, Dani 3. Listo. ¿Cómo dice? Ya. Bien. Yo, Daniela. Tú la 1, Laura la 2, Dani la 3. Primera regla, evidencia. No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención, no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentara tan clara y distantemente a mi espíritu, que no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda. Descartes es un precursor del método basado en la evidencia, solo acepta como verdadero lo evidente, pero ¿qué es evidente? La evidencia se produce solo en la intuición, es decir, en un acto puramente racional, por lo que nuestra mente capta o ve de modo inmediato y simple una idea. La intuición es la captación intelectual inmediata de una idea. Inmediato implica que no hay una cadena deductiva de por medio, y por otra parte que no hay mezcla con nada sensible. No medían los sentidos o la experiencia para captar esa idea. Y lo que es evidente es lo que es intuido, que es lo que a la mente intuye ideas claras y distintas. ¿Les digo? No, simple y sencillamente no aceptar las cosas si no son evidentes, claras y sobre todo comprobables. Muy bien. Y Laura, la número 2. Sí. Regla del análisis. El análisis es el método de investigación consistente en dividir cada una de las dificultades que encontramos en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples. Elementos cuya verdad es posible establecer mediante un acto de intuición. Muy bien, hasta ahí. Quiere decir que un problemón, por muy grande que lo veamos, para resolverlo de la mejor manera hay que irlo dividiendo parte por parte y ese problema va disminuyendo hasta que se llega a una solución real. No verlo así en globo, sino poco a poco, sí, irlo dividiendo, hasta que se hace pequeño y es capaz de resolver. Dani, la 3. Sí, ahí voy. Regla de la síntesis o método de la composición. Consiste en proceder con un orden en nuestros pensamientos, pasando desde los objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos y oscuros. El discurso del método nos presenta cómo la tercera regla del método recomienda comenzar por los primeros principios o proposiciones más simples, percibidas intuitivamente, y proceder a decidir. Ay, Sí. se me apagó el celular. Y proceder a decir de una manera ordenada otras proposiciones, asegurándonos de no omitir ningún paso y de que cada nueva proposición se siga realmente de la precedente. El método empleado por la geometría euclidiana.
según Descartes, mientras que el análisis es el método del descubrimiento y es el que se utiliza en meditaciones metafísicas y el discurso del método. Muy bien, hasta ahí. Esta regla quiere decir que cuando tengamos una situación que resolver, hay que ir partiendo de lo más sencillo a lo más difícil, poco a poco, hasta llegar a una conclusión o a un resultado. ¿Ya se fue, Cris? A ver, para el examen final van a investigar el siguiente tema. ¿Ya están listas? Sí. La filosofía en el siglo XVII y algunos autores y títulos de obras. Filosofía en el siglo XVII y algunos autores y obras. Filosofía en el siglo XVII, autores y obras. Listo. Muy bien, entonces ahorita entre 2:05 nos volvemos a conectar para ver ahora sí lo de los poemas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Dale, ahorita nos vemos.